Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué dice Araceli? Nos dice, buenas tardes, profesor. ¿Qué es el método transversal y longitudinal? Ah, ya. Eh, Miren, cuando se hace estudios, ¿no? Cuando se hace estudios sobre psicología del niño, psicología del adolescente, ¿no? Este, mm, Son estudios evolutivos. Ahí se presentan dos tipos de investigación, ¿no? Las investigaciones utilizando el método transversal y el método o longitudinal. Eh, Llévense por el mismo nombre, ¿no? Transversal es un corte sagital, ¿no? Es el método Es decir, yo quiero estudiar, por ejemplo, la atención en niños de 3 años, ¿no? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo focalizan la atención los niños de 3 años, ¿no? Y solamente me contento con observar eh, la atención en esos niños, ¿no? Y a esa edad, ¿no? Ahí estoy haciendo un estudio transversal. Ahí estoy haciendo un corte transversal, ¿no? Solamente me interesa niños de 3 años, ¿no? Y el tema de atención. Pero si yo quiero saber cómo evoluciona la atención a lo largo de los años, ¿no? Cómo se va mejorando, perfeccionando la atención, entonces yo hago un estudio con varias observaciones, eh, con la misma muestra de sujetos, ¿no? Es decir, un grupo de niños de 3 años, cuando tienen 3 años, después ese mismo grupo de niños, cuando tienen 8 años, luego, cuando ese grupo mismo de niños tiene 12 años, ¿no? Entonces, voy haciendo varias observaciones a través de su desarrollo evolutivo, ¿no? Eh, a ese tipo de investigación se le llama investigación longitudinal, ¿no? Entonces, la investigación longitudinal generalmente a veces se hacen 10 años, 15 años de observación, ¿no? Son investigaciones a mediano y a largo plazo generalmente, ¿no? ¿No? Entonces me interesa el tema de la atención, ¿no? En sujetos en diferentes etapas de su vida, ¿no? O sea, a eso se refiere con investigación longitudinal, ¿no? Claro, 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 Maylin, ahí vamos a ver. Ya, entonces, acá tenemos que dice, Andrea es una madre soltera que lleva a su hijo de 4 años a consulta médica porque la profesora de su niño le ha comentado que presenta alguna dificultad de aprendizaje. Al realizar la historia clínica, el médico la interroga sobre su embarazo y la madre expresa que sentía mucha ansiedad y tenía dificultades para dormir, por lo que tomaba somníferos. Los posibles efectos de la ingesta de medicamentos sobre el desarrollo del niño se considera que obedecen a factores. Lo que ocurre que el desarrollo humano, ¿no? Puede ser afectado por factores biológicos, por factores socioculturales y por factores personales. O sea, hay tres factores importantes que afectan al desarrollo humano, ¿no? Dentro del factor biológico, o sea, lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Lo que tiene que ver con el cuerpo, allí hay también tres variables que afectan el desarrollo biológico, ¿no? Uno de ellos es la herencia, es decir, la carga genética que nos heredan nuestros padres. Eso ayuda
o también limita el desarrollo, ¿no? Entonces, la cuestión hereditaria es un factor biológico importante, pero también hay otro factor biológico importante, que es lo congénito, ¿no? Lo congénito es todo aquello que afecta al feto desde la concepción, es decir, cuando óvulo y espermatozoide se unen, ¿no? Hasta el momento que nace el niño. O sea, en esos 9 meses de gestación, ese feto puede ser afectado, ¿no? De diferentes fuentes, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Mala alimentación de la madre, ¿no? Por eso que a las mamás gestantes les dan ácido fólico. El doctor les receta ácido fólico, ¿no? Para reforzar el cerebro de ese feto, ¿no? Y más, lo que está diciendo acá el enunciado, sustancias tóxicas, alcohol, drogas, ¿no? Somníferos, también afecta al feto, ¿no? Exposición a rayos X. La mamá, o sea, la señora está embarazada y no sabe que está embarazada, pero le toman una placa, una radiografía, una ecografía. Eso también afecta al feto. Y todo eso que afecta al feto en el estado de gestación, desde la concepción hasta el parto, ¿no? A eso se le llama congénito, ¿no? O sea, los factores congénitos, ¿no? O sea, aquello que se ha producido antes del nacimiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen estos niñitos con síndrome de Down, ¿no? Esos niñitos que tienen retardo mental y su carita es amarillenta, ¿no? Ese niñito con síndrome de Down, eh, una de las causas es que es debido a factores congénitos también, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque se alteran los cromosomas en, creo que es, por eso se le llama la trisonomía número 21, ¿no? Porque se alteran los cromosomas. En vez de ver dos, hay tres cromosomas, ¿no? Entonces, son factores congénitos, ¿no? Entonces, acá ya te está orientando la respuesta, ¿no? Que se produjo en la gestación. Si se produjo en la gestación, afectó al feto en la gestación, eso es un factor biológico congénito, ¿no? Es congénito. ¿Ya? Entonces sería la B. Profesor, una pregunta. Sí. ¿A qué se refería con la carga genética en la parte de la herencia? Ah, ya. Eh, lo que ocurre que también hay condiciones en donde papá y mamá le transmiten, ¿no? Enfermedades a los, a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de niños con problemas de arritmia cardíaca, ¿no? Problemas de fallas renales, ¿no? ¿No? Entonces, eh, hay hay una carga hereditaria allí, ¿no? Cuando papá, mamá que están enfermos también, ¿no? Hay enfermedades hereditarias, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de psicología, se asume que la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, y hay múltiples enfermedades eh, hereditarias, ¿no? Que el médico cuando hace la evaluación tiene que tomar en cuenta también, ¿no? Por eso que hace preguntas a la mamá y al papá, ¿no? ¿No?
O sea, lo hereditario es lo que transmite papá, mamá a través de los genes. Ese es lo hereditario, ¿no? En el caso de lo congénito, no. Lo congénito es todo aquello que ha aparecido en la gestación, ¿no? O sea, papá, mamá sanos. Papá, mamá sanos. Sin embargo, en la gestación se produce la malformación. Por ejemplo, papá, mamá sanos procrean un bebito y, y de repente no lo quieren tener, ¿no? Y hacen intentos por no tenerlo, por abortarlo, ¿no? Entonces, ha ocurrido que eh, esos intentos que no se lograron concretar, que no se lograron concretar porque el bebito seguía vivo y seguía adelante, muchas veces producen malformaciones teratogénicas, ¿no? O sea, cuando nacen ya, nacen sin brazos, sin pie, ¿no? O nacen ciegos o paralíticos, ¿no? Entonces, esa afectación es una afectación congénita porque se ha producido en el momento de la gestación por ese intento de aborto que tuvo, ¿no? Entonces, ya eso no es hereditario, pues, ¿no? Eso no es hereditario. Ya, acá que dice dice, diferencia entre correlacional y longitudinal. Ya, por favor, con ejemplos, por favor. Ajá. Ah, ya, pero eso ya lo había explicado, creo, ¿no? Sí, sí, ya. Más bien cualquier duda que tengan, plantéenla. Cualquier duda, algún ejemplo. Ya, Araceli, lo correlacional significa que dos variables vienen juntas, vienen juntas. Por ejemplo, eh, eh, vocabulario en los niñitos pequeños con lectoescritura, ¿no? Vocabulario, es decir, el niñito que tiene mejor vocabulario, que tiene más repertorio de vocabulario, tiene más habilidades de lectoescritura, ¿no? Entonces, eh, ahí hay dos variables, ¿no? Entonces, yo quiero ver si esas dos variables están relacionadas, están vinculadas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cojo 50 niñitos, eh, les tomo un test de vocabulario, ¿no? Y luego también les tomo un test de lectoescritura, saco dos puntajes, un puntaje de vocabulario y un puntaje de lectoescritura, y aplico una técnica estadística. La técnica estadística me dice, al final, me da un puntaje de 0 a 1 punto. Si es más de 0,66, me sale al final, quiere decir que sí están relacionados, ¿no? Vocabulario con lectoescritura, ¿no? ¿Y qué tengo que inferir yo? Tengo que inferir que eh, el niño que tenga buen vocabulario es altamente probable que también tenga buen método de lectoescritura, ¿no? Hay una alta probabilidad, ¿no? Entonces, el método correlacional apunta a señalar una relación, una vinculación entre dos variables que vienen juntas, que las dos vienen, pero no puedo decir que una causa la otra, eso sí no puedo decir, ¿no? Este,
que una variable causa la otra. Eso no puedo decir, solamente que vienen juntas las dos variables, ¿ya? Que están vinculadas, que están relacionadas, ¿no? Eso es básicamente. Profesor, Sí. ¿podría explicar cómo identificar entre la escuela funcionalista y el enfoque cognitivista, por favor? Ah, ya. A ver, vamos por acá. Ya. La escuela funcionalista decía que la psicología para hacer ciencia debería de estudiar no la conciencia, sino lo que hace el sujeto, el ser humano, con su conciencia. Por ejemplo, nosotros, ¿qué cosa hacemos? Estudiamos, aprendemos, rendimos. Entonces, debería de estudiar la función que tiene esa conciencia, ¿no? El aprendizaje. Eso es lo que debe estudiar la psicología, el aprendizaje, no la conciencia, sino lo que hacemos con nuestra conciencia. Debería estudiar hábitos, cómo se adquiere hábitos, ¿no? De trabajo, de estudio, de cortesía, ¿no? Eso es lo que debe estudiar la psicología. Eh, lo que debe estudiar la psicología es la forma como las personas nos comportamos, nos adaptamos a los cambios. Eso debe estudiar la psicología, no la conciencia, ¿no? Porque recuerda que la conciencia lo estudiaban los estructuralistas en los laboratorios, ahí lo estaban estudiando en los laboratorios, ¿no? Los funcionalistas eran maestros universitarios. Ellos no les interesaba el laboratorio, a ellos lo que les interesaba es el rendimiento de sus estudiantes. Esa era su preocupación. ¿No? Entonces, por eso que los funcionalistas eran personas muy pragmáticas, ¿no? Ellos decían, el conocimiento verdadero es el conocimiento que sirve al hombre, que le es útil al hombre, ¿no? De nada nos sirve estar estudiando imagen, sensación, sentimiento. ¿Qué nos sirve estudiar eso? No, hay que resolverle los problemas a las personas, ¿no? Gracias a este pragmatismo de los funcionalistas, ¿no? Es que ellos crearon los primeros test de personalidad, los primeros test de inteligencia, ¿no? O sea, ellos aportaron la psicometría, ¿no? Entonces, ¿quiénes son sus representantes? William James, Angel, ¿no? Entonces ellos fueron los representantes del funcionalismo, ¿no? Sus temas, los temas de interés de ellos era aprendizaje, rendimiento, adaptación, hábitos. Ese era su tema de ellos, ¿no? Eran maestros universitarios eran ellos, ¿no? Entonces, y el enfoque cognitivista, cognitivo viene de conocimiento, ¿no? Este es un enfoque ya actual, ¿no? Eh, este enfoque dice que la psicología debe estudiar las estructuras que nos ayudan a conocer al mundo, las estructuras de la mente que nos ayudan a entender el mundo. Como que, por ejemplo, para ellos es importante estudiar cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la memoria, cómo funciona la motivación, cómo funciona la percepción. Esos, ¿cómo se llaman? Procesos cognitivos, estructuras mentales, procesos mediadores. Entonces, eh, si yo quiero ayudar a una persona, ¿no? Yo tengo que explicarle cómo funcionan estos procesos para que la persona tenga conciencia y los modifique, ¿no? Por ejemplo, si es un alumno que me dice, profesor, yo quiero aprender mejor, retener mejor mis clases, ¿no? Entonces yo le diría, mira, ¿sabes qué? Para que tú puedas aprender y retener mejor, tienes que saber cómo funciona la memoria.
¿no? Y te voy a explicar cómo funciona la memoria. La memoria tiene 3 etapas: registro, almacenamiento y recuperación. Tú tienes que tener técnicas de estudio en las 3 etapas de la memoria para que tengas buena memoria. Registro, resalta, utiliza resaltadores. Almacenamiento, haz esquemas, organizadores gráficos, mapas conceptuales. Si no, no vas a almacenar, por más que leas. Eso se llama almacenar. Transforma la información en algo que tú lo puedas entender. ¿Con eso es suficiente para tener buena memoria? No, la tercera etapa, recuperación. Pon a prueba tus conocimientos antes de entrar a un examen, ¿no? Tómate un examen, enseña a otra persona, ¿no? Pon a prueba tus conocimientos. Ahí estás haciendo recuperación. Con esas técnicas, en esas 3 etapas vas a tener buena memoria. Cuando yo le estoy explicando así a ese alumno, yo estoy utilizando el enfoque cognitivo, le estoy dando importancia a lo que pasa en la mente, ¿no? Y le estoy explicando cómo funciona la mente, cómo funcionan los procesos mediadores. Entonces, yo estoy utilizando el enfoque cognitivista, ¿ya? Entonces, ahí está eso. Ya, acá dice Ariana. Profe, ahí, ¿por qué el enunciado 2 es correcto? Si dice que a partir de las ideas de solo una persona tomen decisiones de los demás, si habla de aprendizaje cooperativo. A ver, vamos a ver. Ya. Dice, en el aprendizaje cooperativo, los estudiantes realizan actividades interactivas, tienen un objetivo común, trabajan en conjunto, actúan con los recursos del grupo, buscan que sus demás compañeros aprendan por el bien de todos. De este modo, el alumno maximiza su propio aprendizaje y el de los demás. Considerando lo anterior, señale la alternativa que contenga aprendizaje cooperativo, solamente aprendizaje cooperativo. 1. Dice, Mabel envía la parte que le corresponde del trabajo grupal y espera que sus compañeros culminen con la tarea. Ya, en la primera no hay aprendizaje cooperativo, porque recuerden ustedes que es interactuar, intercambiar experiencia, información. Y acá no, pues, acá, esta es mi parte y hagan ustedes su parte, y después lo integramos. No importa que después salga un Frankenstein el trabajo, ¿no? Porque no han trabajado. Chicos, ustedes seguramente conocen trabajo de grupo o trabajo de equipo. ¿Qué es mejor, trabajo de grupo o trabajo de equipo? En el trabajo de grupo, ¿no? Cada uno hace su parte y no le interesa cómo presenta el otro. De repente lo está presentando de manera equivocada y no lo somete a críticas frente a los demás, ¿no? Y después pegan sus partes, remiendan sus partes y sale cualquier cosa, ¿no? Ese es trabajo de grupo. Entonces, el trabajo de equipo es un trabajo cooperativo. En la primera no hay trabajo cooperativo. 2. Mario reúne al grupo de trabajo para evaluar los avances del mismo, plantea sus propuestas y sugiere que a partir de ellas tomen decisiones, ¿no? Entonces, acá sí se está evaluando. Acá se evalúa, ¿no? Dice, a ver, Mario reúne al grupo de trabajo para evaluar los avances del mismo, plantea sus propuestas y sugiere que a partir de ellas tomen sus decisiones. Ya, ¿no? 3. Manuel y sus compañeros se reúnen para organizar y construir el trabajo en conjunto, se apoyan mutuamente y buscan que todos aprendan.
Este es más, ¿no? Este es mucho más todavía, ¿no? La tercera. Ya, este es mucho más. Eh, es la E. Es la E. ¿Dudas? La pregunta 10. Ya. Ya. Entonces vamos con la pregunta 10. Dice, Rodolfo desea indagar sobre las características de la violencia de género en la provincia de Guarmey, en tanto que su colega, Roberta, quiere determinar si el nivel de impulsividad de los agresores está vinculado con su autoestima, ¿no? Respecto a los métodos de investigación en psicología, señale las proposiciones correctas, ¿no? La investigación de Roberta solo se puede realizar bajo un método longitudinal. No, acá Roberta quiere establecer una relación entre estas dos variables, ¿no? Entre estas dos variables, nivel de impulsividad con autoestima. Entonces, si quiere establecer una relación, ese es un método correlacional. Quiere saber si están vinculados, si vienen juntos. Es un método correlacional lo que quiere establecer Roberta. Longitudinal no, porque longitudinal sería que quiera evaluar en diferentes etapas de la vida de esos sujetos. Y eso no lo está diciendo. Entonces la 1 se descarta. La 1 se descarta. 2. El objetivo de estudio de Rodolfo se analiza mediante el método descriptivo. Eso es cierto. Rodolfo lo que quiere saber son características de la violencia de género en la provincia. Quiere saber, por ejemplo, no quiere encontrar una explicación, ¿ah? Rodolfo no quiere encontrar una explicación sino simplemente qué características tiene. Es decir, las mujeres que son víctimas de violencia de género, ¿cuál es su nivel educativo? Podría ser 1. Segundo, ¿entre qué edades se encuentran? ¿Son mujeres de 25 años, 30 años, 40 años? ¿Qué cosa está tratando de investigar Rodolfo? Rodolfo está investigando características, ¿no? Características. El tipo de violencia verbal, física, ¿qué tipo de violencia han sufrido, ¿no? ¿No? Entonces, ese es propicio para un método descriptivo, observacional, nada más, ¿no? Entonces, esto es cierto, la 2, ¿no es cierto? La 2 es cierto. La 2 es cierto. 3.
La relación causa-efecto será analizada en la investigación de Robert. No, ya hemos dicho que es correlacional, ¿no? Hemos dicho que esto es correlacional. ¿Ya? Entonces, solamente quedaría la 2, ¿no? La 2. La E. ¿Alguna duda, Maylin? Cualquier duda No, que profesor, tengas. solamente quería saber si era cierto que Roberta tenía la técnica de correlacional. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Ariana dice la pregunta 6. Ya, perfecto, Ariana. Pregunta 6. Ya, entonces vamos a ponerle acá un poquito más. Ya. Dice, Ignacio acude a un psicoterapeuta, pues siente que sus problemas con el alcohol no lo dejan desarrollarse plenamente. El psicoterapeuta le pide que se recueste y se ponga cómodo en el diván y lo invita a expresar todo aquello que acuda a su mente durante la sesión, intentando que haga el mínimo número de juicios entre lo que piensa y lo que dice. De lo leído podemos inferir que el psicoterapeuta ha puesto en práctica una técnica denominada raya, vinculada al enfoque raya, ¿no? El, el psicoanálisis de Freud dice que el mejor método para explorar el inconsciente es la asociación libre. Ese es el mejor método, ¿no? Este, Mediante esta técnica, eh, el psicoanalista le dice, cuéntame tu problema, ¿qué te pasó cuando eras niño? ¿No? Y comienza a contar, ¿no? Cuando era niño, mi papá era muy duro, ¿no? Me ofendía, ¿no? Y yo era niñito, le tenía miedo, ¿no? Entonces, comienza a contar sin, sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y en una segunda etapa le dice, a ver, dime todas las palabras que se te vengan a la mente con el término papá, ¿no? Sin censura, todo lo que se te venga a la mente es con la palabra papá. Y la persona comienza, ¿no? Malo, perverso, ¿no? Mal padre, todo lo que se le venga a la mente, ¿no? En esas 10, 15 o 20 palabras que señala, el psicoanálisis dice, ahí se está expresando el inconsciente, ¿no? ¿Y qué cosa es el inconsciente? Emociones primitivas que ha tenido, experiencias infantiles que ha tenido esa persona, ¿no? ¿No? Entonces, em, es importante en las preguntas cuando te van dando pistas, ¿no? Y se ponga cómodo en el diván, ¿no? ¿Quién utiliza el diván? Los, los psicoanalistas, pues, ¿no es cierto? El silloncito donde se recuestan, se echan ahí y comienzan a hablarle, ¿no? Ya te están orientando la respuesta, ¿no? Entonces, em, el psicoanálisis es una teoría que está dentro del enfoque psicodinámico, ¿no? El enfoque psicodinámico es más general, ¿no? El enfoque psicodinámico incluye a Freud con su psicoanálisis, lo incluye a Jung, lo incluye a Adler, eh, eh, a Karen Horney, ¿no? Y el enfoque psicodinámico, ¿cuáles son sus puntos de acuerdo? Que la conducta está determinada por el inconsciente. ¿Todos están de acuerdo con eso?
Todos están de acuerdo. O sea, ¿quién determina el comportamiento? El inconsciente. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? ¿Y dónde se formó? En el pasado, en las primeras etapas de vida de una persona. Ahí se formó el inconsciente, ¿no? Entonces, todos están de acuerdo. En lo que no están de acuerdo entre el psicoanálisis y las otras corrientes psicodinámicas es que Freud le dio mucha importancia a la libido, al aspecto sexual. Para Freud, el motor del inconsciente es la sexualidad, la libido. Eso para Freud, ¿no? En cambio, las otras teorías psicodinámicas no, le dijeron, señor Freud, usted está equivocado, ¿no? No siempre lo sexual es lo que es el combustible del inconsciente, ¿no? Porque también hay mensajes culturales que hemos recibido desde niñitos, ¿no? Por ejemplo, ser un niño bueno, ser una niña buena. ¿Qué cosa es ser una niña buena? ¿Qué cosa es un niño bueno? No reclamarle a papá. Por más que papá te trate mal, no le reclames, calladito, ¿no? Ese es un mensaje que hemos recibido desde pequeñito, ¿no? Y entonces ahora cuando nos enfrentamos a una figura de autoridad, le tenemos miedo, ¿no? ¿No? Entonces, no es solamente el sexo, ¿no? Entonces, por eso que de manera general se habla de enfoque psicodinámico, ¿no? Donde están ahí el psicoanálisis y las corrientes culturales también que hablan, ¿no? Sobre el inconsciente. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta acá es la, la B. Cualquier duda que tengan, lo plantean. Ya, ahí está el enunciado. Respecto a esta pregunta, en un solucionario pusieron que el enunciado es correcto. A ver. Ya. Cuando dice, Mario reúne al grupo para evaluarlos, plantea sus propuestas, sugiere, ya. Lo que pasa que
cuando una sola persona trabaja, dentro de un equipo, ¿no? Eso no es trabajo cooperativo, pues. Eso no es trabajo cooperativo. O sea, somos 10 y uno hace todo el trabajo, ¿no? ¿Dónde está el trabajo cooperativo? Trabajo cooperativo es interactuar, ¿no? Que todos aprendan, que todos participen, que todos den su punto de vista, que todos den su opinión, ¿no? Ese es trabajo cooperativo, ¿no? O sea, si uno es el que hace todo el trabajo y el resto está callado y dice amén, ¿dónde han aprendido cooperativamente? ¿No? Entonces, la proposición 2 apunta solamente a, a que hay una persona que hace el trabajo, ¿no? O sea, hace la evaluación y después dice, den su opinión, ¿no? A ver, ¿qué les parece su opinión? Sería bueno escucharle su opinión. Incluso acá te orienta, ¿no? Acá qué cosa te dice, mira, ve, en el aprendizaje cooperativo los estudiantes realizan actividades interactivas. Ya te está dando la pauta. Te está dando la pauta, interactivas. Tienen un objetivo común, trabajan en conjunto, actúan con los recursos del grupo, ¿no? Pero acá dice la 2, Mario reúne al grupo de trabajo para evaluar los avances del mismo, plantea su propuesta y sugiere a partir de ellas que tome decisión. ¿Dónde está la interacción? Muy distinto a la tercera. La tercera sí, mira. Manuel y sus compañeros se reúnen para organizar y construir el trabajo en conjunto. Se apoyan mutuamente, mira. Ya hay interacción ya. Y buscan que todos aprendan, ¿verdad? ¿Hay una diferencia entre la 2 y la 3 o no hay? Hay una gran diferencia. Y, y este de acá, hay que saber la fuente, quién está dando esta respuesta, porque hay muchas academias que pretenden resolver las preguntas, ¿no? Pero que no están preparados, no están capacitados, pues, ¿no? Y te dicen cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado, claro. Yo estoy dando mi argumento, ¿no? En el sentido de que el trabajo que hace una persona por todo el equipo no es trabajo cooperativo. Nunca puede ser eso trabajo cooperativo, ¿no? Mira, trabajo cooperativo es, ya, aquí nos reunimos 5 personas. ¿Qué has hecho tú? Ya, plantea. Y te hago la crítica, ¿no? Me parece que así como lo estás planteando no está bien, ¿no? No está bien. Te hago la crítica. Reformulamos nuevamente, ¿no? En conjunto todo. Y luego ya ponemos lo que coincidimos todo el equipo, ¿no? Y ponemos nuevamente la estructura de la investigación del tema, ¿no? Ese es trabajo de equipo, trabajo cooperativo, ¿no?
Ujú. Sí, está... No es fidedigno, no es fidedigno esta solución, ¿no? No es fidedigna, no es fidedigna. O sea, ni siquiera es ambigua, la 2 ni siquiera es ambigua, ¿no? O sea, es clara. Por lo tanto, es rechazable, ¿no? Es rechazable. Bueno, si fuera ambigua, ahí sí puede ser, ¿no? De nada, de nada. Cualquier duda que tenga, hola Brenda, dice, buenas tardes profesor, quisiera saber qué es la formación reticular, ¿no? En el tema de las bases biológicas de la actividad psíquica y muy bien Brenda, excelente. Eh, no hay mejor que una imagen Brenda, ¿ya? Una imagen para que se pueda entender mejor. Vamos a ¿cómo es la semana 2? Ya. Mira Brenda, eh, este es el tronco encefálico Brenda. Mira, esta parte de acá. Esta partecita de acá, esta es la médula, ¿ya? Esta parte de acá es la médula. De aquí ya viene el tronco encefálico, ¿eh? Toda esta parte de acá es el tronco encefálico o tallo cerebral. Este es un cerebro primitivo que lo tienen los reptiles.
Es decir, el cocodrilo, la culebra, el único cerebro que tienen es esto, ¿no? El tallo cerebral, el tronco encefálico. Y el tronco encefálico, acá se procesan funciones de supervivencia, ¿no? Funciones de supervivencia. Por ejemplo, de acá se controla la respiración, de acá, del tronco encefálico. La respiración, la deglución, o sea, pasar alimentos, que tú pases el alimento por el tracto digestivo. De acá se está controlando, ¿no? El ritmo cardíaco también de acá se controla, ¿no? Del tronco encefálico. Este cerebro responde de manera instintiva, ¿no? O vivo o muero, ¿no? Es instintivo, ¿no? El tronco encefálico. Y acá en el tronco encefálico hay un sistema, una red, así como la red del pescador, igualito, así. Mira, la red del pescador es así, ¿no? Así la red del pescador, así. Son neuronas con forma de red, ¿no? Que conectan el tronco encefálico con la corteza. Tronco encefálico esta red se le llama formación reticular. Así se le llama, formación reticular. Es una red. Ahora, ¿de qué se encarga? La formación reticular es la que genera energía para que funcione todo el sistema nervioso, ¿no? Activa para que funcione todo el sistema nervioso, ¿no? La formación reticular, ¿sabes más o menos como que es? Como una planta eléctrica, fuente de energía, ¿no? Eh, por eso que esta planta eléctrica, esta fuente de energía, tiene que ver con los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? Es lo que nos mantiene atentos, despiertos, o nos mantiene con sueño, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una hora que ya dormimos, ¿no? Nos vence el sueño, 11 de la noche. ¿Qué hace la formación reticular? Deja de mandar descargas eléctricas a la corteza. Ya no manda descargas eléctricas. Deja de mandar. Y entonces la persona entra en estado de somnolencia y después sueño, ¿no? Pero si la formación reticular sigue mandando descargas eléctricas, entonces la corteza es como si se prendieran foquitos y me mantengo atento, alerta, consciente, ¿no? Eso es lo que hace la formación reticular. La formación reticular, entonces, es la responsable de los ciclos de sueño y vigilia, de estar atentos, de tener concentración, atención. ¿Quién me da la atención, la concentración para no distraerme? La formación reticular. La formación reticular. Y cuando hay una lesión en esta formación reticular, hay una lesión, la persona entra en estado de coma. Por eso la persona que está en estado de coma no puede respirar. Hay que ponerle un respirador artificial. No puede pasar alimentos. Tampoco puede. Hay que ponerle una sonda para pasarle alimentos. Se ha lesionado la formación reticular, ¿no? Entonces, la formación reticular es vital, ¿no? Es vital, ¿no? No sé si ustedes escucharon de ese músico Cerati, ese músico argentino Cerati, ese rockero, que estuvo como 3 años en estado de coma, ¿no? 3 años. Después falleció lamentablemente, ¿no? Bueno, ahora, la formación reticular tiene dos vías. Es importante saber eso. Tiene dos vías. Una vía ascendente, o sea, ascendente se refiere que va desde el tronco encefálico a la corteza. A ese se le llama sistema activador reticular ascendente, SARA, así se le llama, SARA, ¿no? ¿Y cuándo se manifiesta el SARA? El SARA se manifiesta, ¿sabes cuándo? Cuando tú te vas a despertar en las mañanas. Por ejemplo, si esa persona tiene por costumbre levantarse a las 5 de la mañana, el SARA lo que hace es a las 5 de la mañana comienza a mandar descargas eléctricas. Y es un reloj biológico ya.
5 de la mañana manda descargas eléctricas. Entonces la persona es como si en la corteza comenzara a prenderse foquitos, se prenden foquitos. La persona entra en un estado de somnolencia. Después entra en un estado de lucidez y después entra en un estado de alerta. Está plenamente consciente ya. Eso es lo que hace Sara, ¿no? Entonces, dice, aumenta el tono cortical y despierta al individuo, ¿no? Eso es el Sara. Pero también hay una vía descendente de la formación reticular, esta parte de acá, así, que viene desde la corteza al tronco encefálico, así viene. ¿Y sabes cuándo ocurre la formación reticular descendente? Eh, Porque nosotros no estamos expuestos solamente al capricho de la formación reticular y del tronco encefálico, no estamos expuestos a ese capricho de ellos, de esta estructura. Nosotros también podemos regularlo. ¿Cómo? Por ejemplo, es la 1 de la mañana, estoy estudiando y el sueño me vence. Sara me vence. En eso yo digo, no me puedo dormir, tengo examen, tengo que seguir estudiando, ¿no? Y me faltan 2 temas todavía a aprender, ¿no? Entonces, con esa preocupación, con ese objetivo, yo mando descargas eléctricas desde la corteza al tronco encefálico y mando órdenes para que siga mandando más descarga eléctrica al tronco encefálico, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama sistema activador reticular descendente, SAR, ¿no? SAR. Igual el SAR aparece, ¿sabes qué? Cuando uno está ansioso, está tenso, nervioso, y entonces uno, ¿qué cosa dice? Voy a tranquilizarme, voy a respirar. Tranquilo, Víctor, tranquilo, respiro profundamente, ¿no? ¿Qué cosa estoy haciendo ahí? Estoy bajando la activación, porque la formación reticular te activa, bastante te activa, ¿no? O sea, eh, uno se vuelve muy preocupado de repente, ¿no? Entonces, ese es, esa es la función de la formación reticular, ¿ya? No sé si hay alguna duda, cualquier duda. Profesor, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué es tal? qué es la vigilia? La vigilia es estar despierto. Por eso dice, la formación reticular es la encargada del proceso de sueño y vigilia. O sea, ¿se acuerdan que nosotros tenemos un ritmo biológico, ¿no? Un reloj biológico. Tenemos una hora que nos despertamos y tenemos una hora que nos dormimos, ¿no? Ese es nuestro reloj biológico. O sea, en mi caso, yo, por ejemplo, yo me acuesto 10:30 de la noche. Sí, me acuesto temprano, pero me levanto 5 de la mañana, ¿no? Yo tengo ya mi reloj biológico. ¿Y eso lo controla quién? La formación reticular. Mi formación reticular lo controla eso. A las 11:30 ya estoy cabeceando, ¿no? Porque ya tengo ese hábito. Pero a las 5 de la mañana, como un reloj me despierto, ¿no? Entonces, eh, controlar esos procesos de sueño y vigilia, ¿no? Lo hace la formación reticular. No solamente sueño y vigilia, la atención, estar concentrado también, ¿no? Cuando estoy estudiando y no quiero distraerme y me disciplino para enfocarme y no distraerme, eso también es formación reticular, estar atento a la clase. Eso lo hace también la formación reticular. ¿Ya? Ya, Alison nos dice, a ver, Alison, dice, Aníbal realiza un viaje transoceánico por vía aérea. Llega a su destino en pleno día.
pero a las 2 horas se le nota somnoliento. En este caso se ha producido una alteración de su ritmo biológico, claro, su ritmo circadiano, claro, su ritmo circadiano, cuya adaptación se va a producir gracias a la función del, ¿no? Ya. Claro, acá no está la formación reticular, pero la respuesta correcta es la A, ¿no? Lo que pasa que las necesidades básicas del ser humano, todas las necesidades básicas del ser humano, hambre, sed, sueño, son procesadas por el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es la estructura de la homeostasis. ¿Qué cosa es homeostasis? Equilibrio interno, ¿no? El hipotálamo es un radar. Pasa revista a todo el organismo qué sustancia me está faltando. Por ejemplo, si yo en 18 horas no he tomado ni un vaso de agua, el hipotálamo ya detectó ya una deficiencia de agua en mi organismo, ya lo detectó. ¿Y qué hace inmediatamente el hipotálamo? Manda órdenes para tragar saliva, ¿no? Para tragar saliva, para de alguna manera tratar de compensar ese déficit, ¿no? Entonces, el, el hipotálamo tiene que ver con las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Cumple esa función homeostática, ¿no? Igual, si en 20 horas no he dormido, el hipotálamo ya detectó deficiencia de melatonina, ¿no? ¿Y qué hace inmediatamente el hipotálamo? Función homeostática. Inmediatamente comenzamos a bostezar, comenzamos a parpadear, ¿no? Eso es lo que hace el hipotálamo, ¿no? ¿También sería función del tronco encefálico? El, ¿De qué? Del sueño, más es de la... lo que pasa es que en el tronco encefálico está esa estructura que yo les había señalado de la formación reticular, ¿no? Em, la formación reticular es aquella que permite que haya energía, que baje la intensidad de la energía o que suba la intensidad de la energía. Eso es lo que permite la formación reticular, ¿no? Es como una casa, ¿no? Como una casa. En una casa, si no hay energía eléctrica, no funciona tu lavadora, no funciona tu equipo sonido, tu televisor, ¿no? ¿No? Porque está faltando la energía eléctrica, ¿no? Entonces, si, si especialmente, ¿no? En la casa hay esa energía, ya todo funciona, ¿no? Todo funciona. Todos los aparatos electrodomésticos funcionan, ¿no? O sea, la formación reticular ayuda a eso. Pero el hipotálamo tiene que ver con las necesidades básicas, ¿no? O sea, el hipotálamo ese es el que procesa realmente eso, ¿no? ¿No? ¿Ya? O sea, el hipotálamo tiene que ver con el hambre, ¿no? Tiene que ver con la sed, tiene que ver con el sueño, ¿no? Eh, Tiene que ver también con el ritmo circadiano también, digo, por el sueño, pues por el sueño también, ¿no?
Ya, profesor. Porque ahí dice que la alteración de su ritmo circadiano es como decir la alteración de su ritmo, el, la forma reticular, eso. Claro, o sea, lo que pasa es que cuando cambian de dice, cuando se va una persona a otro país y está en otra zona horaria, se produce una alteración, pues, ¿no? Del ritmo circadiano ahí, ¿no? Entonces, eh, se supone que si uno de acá de Perú va a España, ¿no? Y cuando llega uno a España ya debería estar durmiendo, ¿no? Pero ahí es día, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que después ya de 12 horas de haber viajado ya debes estar durmiendo en España, pero no te da sueño, ¿no? Porque ahí es de día ya, ¿no? Entonces, ahí es la alteración del ritmo circadiano que se produce en las personas cuando hacen cambio de zona horaria, ¿no? Entonces, por eso dice que se altera, ¿no? Se altera. Entonces, ¿quién tendría que estar regulando eso? ¿Cuál es la estructura que regula eso? Esas alteraciones. La estructura que regula esas alteraciones, hambre, sed, sueño, ¿no? Es el hipotálamo. El hipotálamo, ¿no? Entonces, es como, mira, ve, uno siente mucha calor, demasiada calor, ¿no? Está de repente la temperatura en 36 grados. El hipotálamo ya detectó eso. Ya detectó ya que el cuerpo está sometido a una calor fuerte, intensa. Ya lo detectó. Porque el hipotálamo es un radar. Es un radar el hipotálamo. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? El hipotálamo inmediatamente manda órdenes al cuerpo para que comience a transpirar. Y comenzamos a sudar bastante. ¿Y por qué sudamos? Sudamos para enfriarnos, para compensar el excesivo calor, ¿no? Porque eso puede dañar las células. El excesivo calor nos puede dañar. Pero el hipotálamo sabiamente, porque así está diseñado nuestro organismo, ¿no? De manera automática compensa, hace un balance, hace una homeostasis, un equilibrio, para que no nos dañemos, ¿no? El hipotálamo no nos pide permiso, rápido actúa. ¿Ya? Por eso dicen, el hipotálamo cumple una función homeostática. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Acá, ¿qué dice Brenda? A ver, profesor, creo que esta pregunta lo respondió antes, solo que yo recién me estoy incorporando. Quisiera saber la respuesta. A ver. Ya, dice así. Pedro es un empleado que sale con gusto a la hora del descanso laboral, dispuesto a probar el sabroso fiambre de pollo que le ha preparado su esposa. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. El sistema nervioso somático guarda una relación específica con esto es falso, ¿no? Porque ustedes saben que el sistema nervioso somático está compuesto por los nervios craneales, ¿no? Esos nervios que conectan con los músculos de la cara, el ojo, ¿no? La vista, el oído, ¿no? La boca. Entonces, eso es parte del sistema nervioso somático, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el hambre, ¿no? ¿No?
Entonces, la primera es falsa. Nervios craneales y nervios espinales, ese es el somático. 2. La formación reticular controla la información que desencadena el apetito. También, ¿no? Esto es falso, ¿no? La formación reticular no controla, ¿no? La formación reticular, chicos, no interpreta. La formación no organiza, no planifica, no tiene esa función, ¿no? Lo único que hace la formación reticular es activa o desactiva el impulso nervioso, ¿no? Eso es lo único que hace la formación reticular, ¿no? Por eso que nosotros podemos estar despiertos o con sueño, ¿no? Eso sí lo hace la formación reticular. Ya, entonces, falso, falso, ya. Y luego dice, el hipotálamo regula las motivaciones básicas como el hambre. Ujú. Ya. Eh, Creo que acá el término más que regula podría, ¿no? Sí, el hipotálamo regula las motivaciones básicas como el hambre. Será por lo que cumple la función homeostática, ¿no? Porque cumple la función homeostática. Podría ser verdadero, ¿no? Podría ser verdadero. Ya, entonces la E sería. La E. Profesor, buenas Buenas noches. noches. Profesor, ¿me puede explicar un poco acerca de objeto de estudio de psicodinámico, por favor? Ah, ya, perfecto. Ya. En psicología tenemos
varios paradigmas, varios modelos que explican el comportamiento humano, ¿no? Uno de estos paradigmas, de estos modelos, es el enfoque psicodinámico, que viene del psicoanálisis, de ahí viene, pero no es solamente exclusivamente psicoanálisis, ¿no? Pero ahí está su fuente con Sigmund Freud, ¿no? ¿Qué tienen en común las teorías psicodinámicas, entre ellas el psicoanálisis? ¿Qué tienen en común todas ellas que se les ha agrupado en este enfoque? Ellos dicen que la fuente del comportamiento humano, el motor del comportamiento humano, no está en la conciencia, no está en la conciencia. La conciencia es como un frasco, dicen ellos, ¿no? Hay que ver lo que está dentro, la sustancia que está dentro, ¿no? Y que esa sustancia que está dentro del frasco, ¿no? Incluso está oculta a la mente de las personas. Ni siquiera las personas son conscientes de que tienen, ¿no? Esa fuerza, porque esa fuerza permanece oculta, ¿no? Y esa fuerza es realmente la que nos gobierna a nosotros, ¿no? Por eso dice que eso está en el inconsciente, ¿no? En el inconsciente, porque son fuerzas ocultas hasta para el mismo sujeto, ¿no? Es más o menos como un iceberg. ¿Tú has visto un iceberg? Es un témpano de hielo. Tú has visto que el témpano de hielo, ¿no? Una tercera parte está en la superficie, la que se ve, es la que se ve, esa es la conciencia. Pero las dos terceras partes de ese témpano de hielo está sumergido dentro del agua, debajo del agua, y es la que sostiene todo el témpano, ¿no? Esa es la parte inconsciente, eso es lo más determinante. Entonces, las personas realmente deben de procurar conocer su inconsciente para que puedan controlar su conducta, porque si no, van a ser esclavos de su inconsciente, ¿no? Te doy ejemplos. Hay personas que cuando eligen a una pareja no se han percatado, pero cuando están eligiendo a la pareja, pareciera que estuvieran eligiendo a su papá, ¿no? Al papá que nunca tuvieron, ¿no? O sea, el papá nunca estuvo presente desde niño, ¿no? Entonces, y siempre han estado con esa insatisfacción, ¿no? Entonces, cuando encuentran una pareja que es sobreprotectora, ¿no? Está llenando una insatisfacción, un vacío, un hueco en esa persona, ¿no? Profesor, una Sí. consulta. Si en todo caso, digamos, una jovencita está con una persona ya mayor adulta, Ujú. digamos, con un viejito, y esa chica, sin embargo, tuvo un papá así, o sea, tuvo un papá que estuvo tal vez en su infancia, o sea, había escuchado de que decían de que, digamos, a veces, como usted dice, buscan lo que no tuvieron con su papá, ¿no? En otra persona, Ajá, ya que le ajá. brinda apoyo, amor, Sí, todo eso. Pero si sí. esa persona tuvo amor, apoyo en todos los procesos de su sin embargo, está con la persona adulta, ¿cómo se le llamaría eso? Ah, entonces, allí es que esa persona todavía se siente insegura, ¿no? De repente tuvo amor, cariño, pero esa persona prefiere estabilidad, está buscando estabilidad, ¿no? Porque se siente insegura frente a la vida, ¿no? Entonces, está buscando siempre, siempre estabilidad, ¿no? Entonces, igual, todavía esa persona está siendo gobernada por esa fuerza oculta, ¿no? Hasta que no ella se dé cuenta de que todavía tiene una necesidad insatisfecha, tiene que la está jalando desde antes,
generalmente esas necesidades insatisfechas vienen desde la niñez. Para el enfoque psicodinámico, todo eso se produjo en la infancia. Cuando las personas han tenido 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ahí se produjo todo eso. Son experiencias que se ha tenido a esa edad y que lamentablemente, ¿no? Ya esa persona tiene 30 años, pero que no la relaciona con esas primeras experiencias, ¿no? Por eso que permanece oculto. Pero es lo que está determinando ahorita su comportamiento, ¿no? Entonces, cuando yo explico de esa manera el comportamiento de una persona, ¿no? Entonces, estoy asumiendo un enfoque psicodinámico. O en estos casos, por ejemplo, ¿no? También hay, ¿no? De estas personas que cuando eligen parejas maltratadoras, ¿no? Y, y no una, sino ya han tenido 2, 3, 4 fracasos, ¿no? O sea, ¿por qué insiste en elegir parejas maltratadoras? ¿No? Entonces, un especialista con enfoque psicodinámico diría, a ver, vamos a ver, ¿cómo fue tu papá? Cuéntame, ¿cómo fue tu papá? ¿Cómo te trató tu papá? Y de repente va a encontrar que el papá, ¿no? De esta chica, ¿no? Tenía sus momentos que la trataba bien, con cariño, pero había otros momentos en donde la trataba con rudeza, con desprecio, de manera despectiva. O sea, tenía esta ambivalencia en el trato el papá, ¿no? ¿No? Porque de repente tomaba, era alcohólico, ¿no? Entonces, esta chica de niña aprendió que el amor viene con dolor, el amor viene con sufrimiento, ¿no? Así ya está en su chip. Y cuando escoge su pareja, no es casual, no es fortuito, escoge a parejas que le den ese tipo de experiencia, ¿no? De buen trato por momentos y de maltrato, ¿no? Y abuso también, porque cree que así es el amor, ¿no? ¿Y eso se puede revertir, profesor? El enfoque psicodinámico dice tiene que ser consciente la persona de eso, ¿no? Y tiene que relacionarlo con su experiencia. Y si tú eres consciente de, digamos, del maltrato, de lo que sucede, o sea, puedes hacer de que eso mejore en tu vida, a pesar, Claro, pero hay claro, personas de que se aferran mucho a su pareja a pesar de que lo maltraten, siguen ahí constante. Eso ajá, puede haber pero, algo de pero, que le haga cambiar de pero, opinión. pero, pero acuérdate que las emociones, los sentimientos no son como un pedazo de tela, ¿no? Un pedazo de tela, tú dices, hasta acá nomás es corto, esto es pasado y de acá ya es futuro, ¿no? Así es el pedazo de tela. Pero en los sentimientos no. En los sentimientos no hay una línea divisoria, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esos casos? Que esa persona es bastante probable, si toma conciencia de lo que le está ocurriendo y por qué le está ocurriendo eso, y eso tiene que ver con su pasado, con el tipo de padre que tuvo, ¿no? Con el tipo de trato que tuvo. Esas personas, después de 2, 3 intentos de separación, al final, en el tercer intento, ya toman la decisión de manera resolutiva y firme, ¿no? O sea, es un proceso, no es de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Entonces, en una primera no puede haber como que, A veces no, generalmente no, porque están atrapadas emocionalmente, ¿no? O sea, el maltratador tiene armas, tiene argucias, sabe cómo manipular, ¿no? Y manipula, pues manipula, ¿no? Hasta que la persona se da cuenta realmente, ¿no? De la manipulación también, ¿no? Y los chantajes emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esa mujer en ocasiones eh,
asume una actitud de querer salvar a ese hombre, ¿no? Como que quiere ser la mamá de ese hombre, ¿no? Y queda atrapada en ese guión de vida, ¿no? Este, pero ya, eso ya son procesos, ¿no? Son procesos. Profesor, en el psicodinámico, también incluiría, digamos, que tú dices de que tiene que ser, como dijo, la mente, debemos conocer la mente, el que está oculto, Eh, ¿verdad? claro, claro, ajá, sí, la mente. El inconsciente, a eso le llamó el Ajá, inconsciente. el El inconsciente. inconsciente, no sé, no me Lo que salía pasa la. que el inconsciente, ¿qué cosa es el inconsciente? El inconsciente ¿sabes qué cosa es el inconsciente? Son emociones primitivas que hemos tenido todos. O sea, por ejemplo, cuando la persona tenía 2 años, 3 años de edad, ¿no? Y despertaba en la noche llorando, a oscuras todo, ¿no? ¿Cómo era su miedo ahí? ¿Lo atendieron? ¿Lo consolaron o lo dejaron llorar, ¿no? Entonces, ahí se instala el miedo, ¿no? Ahí se instala el miedo. Y es un miedo de repente dramático, ¿no? ¿No? Entonces, eh, cuando ya uno es adulto, no enfrenta retos, desafíos. Tiene un terror a la incertidumbre, ¿no? ¿No? ¿Y de dónde vino? De ahí, cuando tenía esa edad que lo dejaban solo, ¿no? Lloraba, lloraba y no había quien lo consuele, ¿no? Ese es el inconsciente, son emociones, emociones primitivas, ¿no? ¿Aplicaría en la disciplina, profesor? En cambio, por ejemplo, cuando somos flojos en, digamos, querer hacer algo, anteriormente tal vez no lo hacíamos y ahora Ah, también ya, no lo claro, hacemos. claro, claro. ¿Aplicaría ahí? Claro, acuérdate que para Freud el inconsciente, ¿no? El ello, o sea, esa parte profunda, tiene dos tendencias básicas, dice, ¿no? Una es la tendencia hacia la muerte, la destrucción, ¿no? Lo negativo, que es tánatos. O sea, tenemos esa tendencia, dice, o sea, tenemos ese animal dentro de nosotros, dice Freud, ¿no? Que nos impulsa siempre a la agresión, destrucción, la muerte, ¿no? El ocio, la vagancia, ¿no? Tenemos esa tendencia tanática, ¿no? Pero también tenemos esa tendencia hacia el amor, el perdón, ¿no? La gratitud, el amor, ¿no? Que le llamó Eros, ¿no? O sea, en nosotros habitan esas dos tendencias, dice, ¿no? Entonces, esa es la propuesta del enfoque psicodinámico, ¿no? Gracias, profesor. Ya.
Profesor, Sí, discúlpeme por explicar la pregunta 4 también, por favor. ya. A ver, vamos a ver la pregunta 4. Ya, dice así. Las escuelas psicológicas clásicas fueron lideradas por pioneros en el estudio de los distintos aspectos de la mente y la conducta humana. A diferencia de los enfoques actuales, en estas escuelas se abordaron temas, o sea, me está pidiendo a mí cuáles fueron los temas objeto de estudio de las escuelas, ¿no? ¿En qué, a qué temas se orientaron las escuelas, ¿no? Entonces, A, las leyes de la conducta. Esto está bien, porque eso el conductismo lo hizo. Sí, esto está bien, la ley de la conducta. El conductismo quería establecer leyes. El sentido de la vida y la cognición. No, esto ya es de los enfoques. Esto es más moderno. Las escuelas no estudiaron estos temas, no les interesaron. Esto ya es del enfoque humanista, ¿no? El enfoque cognitivo, ¿no? Entonces, esto se descarta. B, los átomos de la mente, claro, el estructuralismo. Profesor, disculpe, Sí, el sentido de la vida de la humanidad ya viene de la filosofía, ¿verdad? sí, sí, del De lo que tiene. humanismo, Ajá, del del humanismo, humanismo. sí. Sí. La B, los átomos de la mente, el estructuralismo planteaba esto, hay que estudiar los elementos de la conciencia, ¿no? La sensación, las imágenes, los sentimientos, cómo se combinan estos, ¿no? O sea, ellos le dan bastante importancia a la física, a la química, ¿no? Está bien. Y los programas de modificación de conducta, ¿no? Programa de modificación de conducta ya vino después en el conductismo, ¿no? Después, mucho después, ya como enfoque. Entonces, esto no está dentro de las escuelas. C, la cognición, no, la cognición es enfoque, vino después. Funcionamiento biológico de la conducta vino después, ¿no? La D, los átomos de la mente, sí, esto está bien. Y la función de la conciencia humana, funcionalismo, también. Este es, ¿no? Estos son sus temas, ¿no? Estos son sus temas de la... Y los estudios de la percepción, eso está bien, gestal, y la autorrealización. La autorrealización es humanista, ¿no? Vino después. Entonces, la D, nos quedamos con la D nada más.